Bienvenidos a esta catequesis que vamos a tener en este día, que hemos querido titular ¿Por qué estamos desolados? Comencemos por invocar la presencia del Espíritu Santo sobre nosotros, que sea el Espíritu Santo que nos ilumine, nos inspire, nos acompañe a lo largo de toda esta catequesis, para que lo que el Señor nos quiere revelar en este momento abra también nuestra mente y nuestro corazón. Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de sabiduría. Dame mirada y oído interior para que no me apegue a las cosas materiales, sino que busque siempre las realidades del Espíritu. Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de amor. Haz que mi corazón siempre sea capaz de más caridad. Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de verdad. Concédeme llegar al conocimiento de la verdad en toda su plenitud. Ven a mí, Espíritu Santo, agua viva que lanza a la vida eterna. Concédeme la gracia de llegar a contemplar el rostro del Padre en la vida y en la alegría sin fin. Amén. Vamos a desarrollar este tema partiendo de una primera realidad, y es en qué consiste la realidad, cuál es el mundo que nosotros estamos viviendo. Y podemos analizar este punto a partir de diferentes visiones. Por una parte está la realidad política, plagada de muchas circunstancias muy complejas. Vemos nosotros que el mundo gira en torno a derechas y a izquierdas. El mundo se ha vuelto complejo en todas las dimensiones. Si miramos nuestra realidad local o nacional, pues vemos una realidad particularmente difícil desde el punto de vista de lo político. Si miramos la realidad del mundo en su conjunto, sí que es cierto. Las grandes potencias que sirven de referente a todos los países pequeños como el nuestro, pues no la pasan de la mejor manera. Y nos damos cuenta porque llenan nuestras prensas de las realidades que ellos viven y que afectan también nuestra realidad. La realidad política, que es una realidad que, aunque nos involucra a todos, se muestra por parte de muchísimos como una realidad apática, por parte de algunos como una circunstancia bastante particular. Pero además de la realidad política, también tenemos que ver la realidad social. Y encontramos en la realidad social una desconfiguración en muchos frentes. Vemos la distinción entre ricos y pobres, cómo la brecha se va volviendo más y más grande, al punto que va casi desapareciendo la clase media. Y mirando los países que queramos, encontramos una realidad social bastante difícil. ¿Qué concepto se tiene de la sociedad? Muchos de los conceptos que a veces tenemos prefabricados resulta que ya no son. Entonces, hablamos de qué sociedad. No basta sino montarnos en un metro de cualquier ciudad para ver cómo la gente se viste igual, usa los mismos celulares, tiene como la misma idiosincrasia. Antiguamente, pues ir a un pueblo o ir a otro país se notaban las diferencias en muchas cosas, pero hoy día nos damos cuenta que las sociedades todas son como iguales, porque la realidad social se ha vuelto la realidad de una aldea global, palabra que fue acuñada hace muy pocos años y que parecía una cosa muy compleja, pero nos damos cuenta que estamos hablando todos como el mismo idioma. Una realidad social que se marca desde muchos ángulos una mirada muy negativa. No sabemos hacia dónde camina la sociedad, no sabemos qué sociedad queremos construir, no sabemos qué sociedad estamos dejándole a las futuras generaciones. Pero unida a esa realidad política, a esa realidad social, nosotros nos encontramos con una realidad económica bastante difícil. Vemos cómo la economía fluctúa de una manera y de otra. Vemos cómo las monedas fuertes, como en el caso de nosotros el dólar, pues nos afecta en tantas realidades. Son pocos los beneficiados con el alza del dólar, son muchos los perjudicados por la misma circunstancia. La realidad económica que nos lleva a descubrir cómo se ha encarecido la vida en tantas cosas. Y seguramente en la conversación de todos ustedes, con personas en los últimos tiempos, el tema de la economía ha salido. Cómo ha subido tal producto de la canasta familiar,
cómo ha subido la gasolina, cómo ha subido un tiquete aéreo, en fin, esa realidad económica que no deja de ser bastante compleja. Todo eso converge en otra cuarta realidad, que sería la realidad emocional. Es lo que me mueve, es lo que me motiva, es lo que me pone a mí en una circunstancia o en otra. Son las emociones que tengo. El ser humano por naturaleza es un ser emocional. Vivimos de emociones. Tenemos emociones de alegría y tenemos emociones de tristeza. Tenemos emociones de impacto, tenemos emociones fuertes. Tenemos otras emociones que son muy ligeras. Nos parece o nos da lo mismo si pasa una cosa o pasa otra. Sin duda, esta realidad política, esta realidad social, esta realidad económica ha influido en nuestra realidad emocional. Vemos cómo hoy día tantas personas sufren a causa de su realidad emocional. Tantas personas se quejan de angustia, tantas personas se quejan de tristeza, tantas personas se quejan de amargura. O a veces para lograr tener emociones positivas, pues nos hemos inventado cosas como las drogas o el alcohol que nos hagan sentir cosas, porque el ser humano quiere sentir y sentir más cosas de la cuenta. Todo eso también va a influir en una quinta realidad que es la realidad familiar. Qué mundo tan complejo, el mundo de la familia. Al punto que podríamos nosotros hoy día pensar en cuántos estereotipos de familia existen. Sin duda, además de la realidad de la familia nuclear, es decir, un esposo y una esposa que forman una familia, que se convierten en padre y madre de unos hijos, que llamaríamos esto como la familia nuclear, surgen otra serie de realidades familiares que fluyen en la sociedad. Una mamá sola con unos hijos, sola porque quedó viuda, sola porque eligió estar sola, sola porque tuvo un hombre con el que no se casó pero tuvo varios hijos, o otra familia de una mamá que tiene varios hijos de diferentes papás, esa es otra realidad, o al revés, una familia de un papá con unos hijos pero sin una mamá, o porque se murió o porque se fue. Otra realidad es de familias donde los hijos son educados más bien por una tía, por un tío, por unos tíos, unas tías, pero no tienen papás. Otras familias donde los papás han tenido que emigrar o la mamá o el papá emigrar a buscar mejores recursos, entonces los hijos solo se van defendiendo, el hermano mayor trata de cuidar donde hay. Bueno, en fin, tantos modelos de familia tan complejos que lleva también a generar situaciones que supuestamente el hogar debiera dar y que hoy día no da. Nosotros vemos en la realidad familiar, pues se aprendía lo básico, eso de decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, por favor y muchas gracias. Pues eso no lo enseñaban o no lo enseñan en ningún colegio, por prestante que sea. Esas son realidades que se aprenden de la familia. El ser honesto, el ser trabajador, el ser dedicado, el ser responsable, son realidades que desde la realidad familiar se vislumbran. Y vemos también cómo ante la realidad familiar tantas políticas contrarias a la configuración de la familia que existen hoy día, vemos con qué facilidad aparecen tantas, incluso leyes, tantos estados que de manera sistemática van haciendo o van procurando que no haya esa unidad familiar. Y obviamente, si la familia es la célula de la sociedad y la familia está destruida, pues la sociedad no va a estar en mejores condiciones. A eso se le suma también una sexta realidad que viene siendo la realidad religiosa. Vivimos un momento bastante polifacético, donde vemos con qué facilidad podemos a veces hasta cambiar de religión, cambiar las creencias, o con qué facilidad pretendemos juntar un poquito de aquí, un poquito de allá. Personas que se profesan muy católicas, apostólicas y romanas, pero al mismo tiempo eso es lo mismo si se creen en cosas de la nueva era o no, si se creen en cosas del judaísmo, del hinduismo, o del budismo, del taoísmo, del sintoísmo, de cualquier religión oriental o africana que resulte, y eso pareciera que es lo mismo. Pareciera como que la vida religiosa fuera ir a un mercado para comprar diferentes cosas, y entonces yo voy escogiendo lo que me gusta. Y aunque seamos cristianos, porque estamos bautizados y hay un registro donde lo dice,
pero a veces el Evangelio también recibe como una especie de clasificación de cosas, cosas que yo elijo si me gustan y cosas que yo rechazo porque simplemente no me gustan. Y voy viviendo a veces como más bien una ética y con eso es suficiente porque como yo no robo ni mato, eso es lo importante y entonces no hay una realidad religiosa como clara. Y eso va generando también dentro de esa realidad, pues terminamos en esa religiosidad sin norte, terminamos viviendo de cualquier magia, de cualquier superstición, de cualquier pócima que alguno me dio o de cualquier mensaje que alguno da y pretendemos que cualquier cosa es vida espiritual porque es que esta es la realidad que vivimos y entonces el que pretenda vivir conforme a lo que dice el Evangelio es un retrógrado porque no ha evolucionado. Y a esa realidad religiosa compleja se le suma también la realidad eclesial, es decir, la realidad de la iglesia misma, que vivimos, que sentimos. Hay un descrédito de los líderes, vemos de qué manera sistemática hay un descrédito a partir de muchas cosas, casi de manera sistemática, y se va generalizando o queremos desacreditar a uno o al otro, empezando por el mismo papa o por los obispos o por los sacerdotes, y si no es verdad, pues no le inventamos, porque lo importante es que hagamos una noticia y lo importante no es lo que en realidad en la justicia se diga, sino que haya propiamente como un escándalo mediático para que simplemente la iglesia se desarticule y pierda como la responsabilidad moral que tiene. Y pareciera que en esa realidad eclesial como que no hay responsabilidad sino de los sacerdotes y de pronto de las religiosas, pero como que nadie más es responsable de estas circunstancias. Bueno, y podría mencionarles tantas otras cosas que nos hacen un marco generalizado de la realidad que nosotros estamos viviendo, desde lo político, desde lo social, desde lo económico, desde lo emocional, desde lo familiar, desde lo religioso, desde lo eclesial y desde otros tantos tópicos que no es mi motivo o el objeto de hoy que nos centremos, pero sí, con este panorama tenemos que darnos cuenta que esa realidad que nosotros vivimos afecta nuestra realidad espiritual y afecta nuestras circunstancias para poder vivir la fe. Y en medio de todas estas cosas tan complejas aparece lo que podríamos denominar la asedia o asedía espiritual. ¿Qué viene siendo eso? ¿Qué entendemos nosotros por asedía espiritual? La asedia es una forma de tentación, de hecho es un pecado. Eso es un hábito que se ha ido extendiendo como una epidemia, incluso de muchas formas se ha vuelto como una cosa cultural, muchas teorías que van presentando como eso, porque viene siendo propiamente como, como una indiferencia frente a la fe, como una ingratitud frente a lo que Dios nos ha dado, como una tibieza de corte espiritual, incluso hasta un rechazo que lleva al odio mismo a Dios. Catecismo define esta realidad como la pereza espiritual, que llega a rechazar el gozo que viene de Dios y obviamente a sentir horror por el bien divino. Así lo define el Catecismo en el número 2094. Por eso los padres de la Iglesia, en el inicio de la Iglesia, ya la trabajaban y advertían a los fieles de que le prestaran atención a esta realidad de la asedía espiritual, porque era como una manera áspera, un desabrimiento, una pereza espiritual, un relajamiento de la cesis, un descuido a la vigilancia, una negligencia del corazón. Jesús mismo en el huerto de los olivos, en la noche de la pasión, le advertía a los apóstoles, está en Mateo 26:41. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. Por tanto, la asedía se presenta en la práctica como una pereza para las cosas relativas a Dios, una pereza para buscar la salvación, una pereza para vivir y acrecentar la fe y las demás virtudes teologales. Y a veces vamos cayendo en eso.
Fíjese usted que incluso hemos aprovechado la realidad de la pandemia, de la cuarentena, para hacer que muchas de las prácticas religiosas que hiciéramos vayan como pasando. Particularmente, piense usted con qué facilidad dejamos de asistir a la misa los domingos. O nos volvimos ya más amigos de la misa por televisión o por internet que de poder participar de la realidad presencial de la fraternidad. Y sin duda, pues los medios de comunicación van a ser necesarios en caso de urgencia, porque para un enfermo, para un encarcelado que no pueden asistir a la iglesia, pues obviamente son esos mecanismos que ya aparecieron desde cuando existió la radio y ahora pues la televisión y los medios de comunicación o las redes sociales que utilizamos para eso. Pero también eso nos ha ido relajando, porque fíjense ustedes que no es lo mismo la participación en un acto litúrgico cuando estoy en la iglesia que cuando estoy en la casa. Puede que yo al mismo tiempo que estamos en la misa, pues estoy desayunando y estoy almorzando, me estoy tomando la media mañana, o me como un refrigerio, me tomo una cerveza y pareciera que es la misma cosa. Y eso es solo un reflejo de lo que puede ser esa pereza por acercarnos a las cosas de Dios. O a veces pensamos entonces que solo nos acercamos a aquellas cosas que nos gustan y de ahí que vamos relajándonos en esa vida espiritual. Y es precisamente eso lo que nos lleva al tercer elemento que les quiero trabajar en este momento, que es el elemento de la desolación. Porque la desolación es ese momento en el que todo se vuelve oscuro, en el que el corazón está triste, en el que sentimos una insatisfacción por todo. Permanecemos siempre como en la superficialidad de las cosas, no sentimos ánimo. Fíjense que ánimo viene de la palabra en latín anima, y ánima es el alma. Entonces el ánimo es como que no, tener alma, y de ahí que el desánimo es como que no tenemos alma, como que el alma se nos está desinflando. Esos momentos de desolación son esos momentos de tiniebla, de oscuridad, en la que todo se ve como perdido, como cuando vamos por una carretera y de buenas a primeras una nube cubre la carretera y se genera una gran neblina que nos hace mermar el paso o que muchas veces casi ni nos deja avanzar. Entonces ese estado de desolación también nos va llevando como a no sentir nada, ni a sentir nada por nosotros mismos y obviamente a no sentir nada por el sufrimiento del otro, a caer en una situación mucho más preocupante, que es precisamente la situación de la indiferencia. Y entonces vamos cayendo en un estado permanente de angustia, de zozobra, de tristeza, de sinsabor. Hoy día nos damos cuenta con qué facilidad pareciera que lo natural es estar tristes. Y ha sido eso tan impactante que hasta los niños vemos que ya están tristes. O ya no le encuentran sentido a la vida, o me maravillo cuando alguno de los niños dice, es que yo me quiero quitar la vida porque yo ya no le encuentro sentido a la vida. ¿Y eso es reflejo de qué? Eso es reflejo de lo que va viendo en las generaciones mayores. Claro, y los mayores van viviendo esa desolación porque en medio de esas realidades tan complejas que vivimos, porque nosotros no podemos desconocer esas realidades difíciles que nos toca, porque a veces también pareciera que ser cristiano es como no asumir la realidad. ¿Y qué tal? El cristiano vive en la realidad, el cristiano tiene que conocer la realidad, el cristiano se hace santo es desde la propia realidad, pero a eso se le suma que va cayendo en esa asedia espiritual, es decir, va cayendo en esa indiferencia, en esa tibieza. Ya el libro del Apocalipsis le reclama el Señor a la iglesia de la Odisea, no eres ni frío ni caliente, eres tibio, y eso pareciera que se lo dice a la iglesia de hoy día, somos tibios, nos parece que eso es lo importante, qué pena que sepan que soy cristiano, o si soy cristiano, qué pena que sepan que creo firmemente en Dios nuestro Señor, no, aquí nos vamos acomodando a lo que resulte y aplaudo cualquier cosa, así sea contraria al Evangelio. Pero bueno, entonces tenemos que mirar esto también en positivo, porque tenemos que encontrar un camino en medio de la desolación. Porque tenemos que descubrir que esta situación también
tiene que tener un elemento positivo. Para los que aman a Dios, todo les sirve para el bien, aun aquellas circunstancias que son tan complejas. Quiero introducir este punto invitándolos a pensar en la figura de Job. Seguramente todos han oído alguna vez hablar de Job. Y Job, pues no tenemos forma de concentrarnos en todo el libro aquí, pero sí los invito a que lo lean, pero lo lean continuo. O sea, que se lean todos los capítulos de Job cuando tengan un espacito. Ahora que ya casi van a salir unos días seguramente de vacaciones o de descanso, pues no le gaste tanto tiempo a la televisión, gástele un ratico a la Sagrada Escritura y léase a Job. Pero le voy a leer solamente dos pasajes, uno en el capítulo 10 de Job y otro hacia el final, por allá en el capítulo 42, que es el último capítulo. Ubiquémonos un poquito en el contexto. Job es un hombre fiel, Job es un hombre bueno, Job es un hombre bendecido por Dios y tiene todo, es un hombre con hijos abundantes, con riquezas, con ganado, con propiedades, con reconocimiento de parte de la comunidad, y un hombre temeroso y creyente en Dios. El libro empieza diciendo que el demonio se le acerca a Dios y le dice: Job lo quiere porque usted siempre lo ha bendecido. Deje de bendecirlo y se da cuenta que ya Job lo va a rechazar. Dios le dice: haz con él lo que quieras, pero respétale su vida. Y entonces empieza a venirle malos, todos los males a Job. Incluso eh, dice la escritura, no habían acabado de dar una noticia cuando estaban llegando con otra igual de mala o peor. Y Job lo pierde todo. Al principio entonces Dios dice, Job dice, Dios me lo dio, Dios me lo quitó, alabado sea el nombre del Señor. Por eso coloquialmente decimos que quiero tener la paciencia del santo Job. Pero cuando lean el libro completo se dan cuenta que la paciencia de Job se le acabó en el capítulo 3. Después ya Job perdió la paciencia y Job se siente desesperado. Porque Job tiene dos grupos de amigos, unos representados por los amigos ancianos y otros representados por los amigos jóvenes. Ambos lo están aconsejando, ambos grupos de amigos. Los ancianos lo están aconsejando positivamente para que no pierda el norte, los jóvenes lo están aconsejando para que en cierta medida se sienta abandonado de Dios. Y la verdad es que eso le puede más a Job y Job cae en una profunda angustia, Job cae en una profunda desolación. Y eso es lo que más o menos, pues, tendríamos que leer el libro completo, pero más o menos resume el capítulo 10 de Job, que ahora les voy a leer y que ustedes lo pueden buscar en sus escrituras. Yo estoy usando la Biblia de Jerusalén, que gusta más esa traducción, pero puede que ustedes que tengan alguna otra traducción encuentren algunas palabras que son distintas. Vamos a leer todo el capítulo 10 de Job como para que nos situemos frente a esa realidad. Dice Job: siento asco de mi vida, voy a dar curso libre a mis quejas, voy a hablar henchido de amargura. Diré a Dios: no me condenes, explícame por qué me atacas. ¿Te parece bien oprimirme, despreciar la obra de tus manos y favorecer los planes del malvado? ¿Tienes acaso ojos de carne o ves las cosas como un mortal? ¿Es tu existencia la de un mortal? ¿Son tus años los de un hombre para que hurgues en mi culpa e investigues mi pecado, aunque sabes que no soy culpable y que nadie va a arrancarme de tus manos? Tus manos me formaron y me hicieron, y ahora en arrebato me destruyes. Recuerda que me has hecho de barro y que al polvo me has de devolver. No me vertiste como leche y me cuajaste como queso. Me revestiste de carne y piel, me tejiste de huesos y tendones, me concediste el don de la vida, cuidaste solícito mi aliento. Pero algo ocultaba tu mente, seguro que estabas pendiente de vigilar mis pecados, de no disculpar mis faltas. Si era culpable, ay de mí. Si inocente, no levantaría la cabeza. Harto de ignominia, borracho de aflicción. Con la furia de un león me das caza, repitiendo tus proezas a mi costa. Renuevas tus ataques contra mí redoblas tu furor, tus tropas de refresco sobre mí. ¿Por qué me sacaste del vientre? Habría muerto sin que nadie lo advirtiese. Sería como si no hubiese existido, conducido del vientre a la tumba.
que breves los días de mi vida. Aléjate de mí, déjame gozar un poco antes de que marche y ya no vuelva al país de tinieblas y de sombras, al país oscuro y en desorden, donde la claridad parece sombra. Fíjense qué tan duro este capítulo 10 de Job, porque Job ya está derrumbado, Job está desolado, Job no le encuentra sentido a la vida. Él mismo, fíjese cómo empieza, yo siento asco de mi vida. Y va terminando el capítulo 10 diciendo, ¿para qué me sacaste del vientre? ¿Por qué más bien no me dejaste morir? Fíjese que es la experiencia del que siente que la complejidad de las circunstancias lo llevan a, a esa aridez, realidad que cualquiera de nosotros también puede vivir. Sin embargo, porque no me voy a detener en esa figura de Job en su momento de agonía, Job sigue avanzando en su historia en medio de esa desolación que está viviendo, y llega un momento en que Dios mismo lo interpela, Dios mismo lo regaña, digámoslo así, fuertemente, porque Dios le muestra a Job esa realidad. Y termina Job en el capítulo 42, solo les voy a leer la introducción del capítulo 42, ya está diciendo Job, le responde Job a Yahvé, me doy cuenta que todo lo puedes, que eres capaz de cualquier proyecto. Dijiste, ¿quién es este que vela mi designio con razones carentes de sentido? Sí, hablé sin pensar de maravillas que me superan y que ignoro. Escucha y déjame hablar. Te voy a preguntar y tú me instruirás. Solo de oídas te conocía, pero ahora te han visto mis ojos. Por eso me retracto y me arrepiento, echado en el polvo y en la ceniza. Fíjense qué cosa tan bonita. Tenemos que leer el texto completo para poderle sacar mayor valor a esto, pero Job de esa desolación logra encontrar la realidad de Dios. Recuerden que se los dije ya desde el principio que Job era un hombre de Dios, que Job era un hombre temeroso de Dios y que así lo vivía. Pero aquí ya después de que él experimenta esa aridez que acabamos de escuchar en el capítulo 10, que experimenta esa amargura, que siente asco de su vida, que no sabe siquiera por qué le están pasando esas cosas, y ahora viene y dice, fíjese ese versículo 5 del capítulo 42, solo de oídas te conocía, pero ahora te han visto mis ojos. O sea, cómo Job descubre en esa desolación el encuentro del Señor. Y entonces termina diciendo en el versículo 6, por eso me retracto y me arrepiento. Como quien dice, perdóneme esta pataleta que me dio, perdóneme este momento de agobio que viví, porque en el fondo, en esa desolación que tuve que vivir, yo aprendí a encontrarlo a usted. Esa figura de Job es la que nos permite encontrar un camino en medio de la desolación, porque como les decía hace algunos minutos, en la desolación se favorece la vigilancia. La desolación también nos hace humildes, porque nos ayuda a descubrir cómo en el fondo no somos tan poderosos. Cuando vivimos esos momentos así en que no vemos nada, entonces nos damos cuenta lo frágiles que somos. A veces pensamos que la vida sería perfecta con una serenidad perfecta y perpetua, pero una serenidad perfecta y perpetua está desconociendo los sentimientos, porque el ser humano tiene sentimientos. Lo hemos hablado ahora cuando les hablaba de la realidad emocional. Tenemos sentimientos de alegría, pero también tenemos sentimientos de tristeza. Son propios de la condición humana. En los rasgos de Jesús me gusta mucho encontrar esos sentimientos que Jesús experimentó como nosotros de dolor. Piensen, por ejemplo, cuando Jesús llega y encuentra que Lázaro está muerto, Lázaro es su amigo, además Marta y María, hermanas de Lázaro, son sus amigas. Jesús llega y está ya Lázaro muerto, y yo creo que siente dos tristezas. Una tristeza porque Lázaro, su amigo, está muerto, y otra tristeza porque sus amigas están sufriendo. Cuando uno ama a una persona, pues le duele lo que a la persona le duele, al punto que Jesús no viene a decirles a ellas,
no se preocupen, esto es una bobada, yo voy a hacer un milagro. No, Él con ellas llora. Y es el versículo más breve de la Biblia. Jesús lloró. Fíjense que es un momento de profunda realidad humana de Jesús que muestra ese sentimiento de dolor como el suyo y como el mío. Y son esos sentimientos precisamente los que nos hacen humanos, porque cuando yo pierdo la capacidad de sentir en la alegría o en el dolor, me deshumanizo. Y cuando me deshumanizo, ya no me importan ni las decisiones ni los comportamientos. Hay una parábola en la que Jesús habla de una viuda que se acerca a buscar justicia de un juez y advierte, pero ese juez ni temía a Dios ni le importaban los hombres. El deshumanizado ya no le importa nada. El que ha perdido el sentido ya no le importa nada. El que es un criminal a sueldo como que ya no le importa nada. Se ha deshumanizado. Y una de las grandes problemáticas del momento actual es precisamente el sentido de deshumanización. Yo encontré no hace mucho a una persona que me dijo que lo mejor que le pasaba de poder comprar por internet es que no tenía que encontrarse con nadie. Fíjese usted, hay una deshumanización de la realidad. Sí, todo me lo traen y ya lo dejan en portería y yo lo recojo. Entonces, como eso, tantas otras cosas. No podemos olvidar, el sentimiento hace parte de nuestra humanidad. Entonces, el sentimiento también de fragilidad me ayuda a descubrir que yo también necesito del otro. Ese momento de desolación necesito de la ayuda del otro. Por eso hemos de aprender en esos momentos de desolación que tenemos la posibilidad de crecer como personas porque nos relacionamos con los demás, pero también de tener una relación mucho más madura con el Señor y también con las personas que queremos, porque precisamente en esos momentos de desolación es cuando vamos cayendo en cuenta de lo que es o de lo que debe ser fundamental. Paradójicamente podemos nosotros mirar todo el tiempo que la Sagrada Escritura le gasta a la experiencia de desierto. Si ustedes miran en el Antiguo Testamento, la experiencia del desierto es muy, muy grande. El desierto que se opone a la tierra habitada. Nosotros, particularmente, pues los que vivimos aquí en Colombia, tenemos agua por todas partes, sobre todo los que vivimos en esta zona de Medellín. Tenemos verde y tenemos agua y tenemos la posibilidad de descubrir cómo los árboles dan fruto prácticamente durante todos los días del año. Y por eso es muy difícil comprender la experiencia del desierto. Y a veces cuando hemos tenido la ocasión de ir al desierto, pues hemos ido por puro paseo y entonces sirve para uno tomarse unas fotos bien geniales y después ponerla en el estado para que los otros vean. Pero la experiencia del desierto es una experiencia muy dura. Y los que han tenido que vivir o soportar el desierto se dan cuenta que la experiencia del desierto es una cosa muy dura. Una cosa es ir a pasear con un camello una semana y otra cosa es vivir esa realidad. Y esa experiencia del desierto es la que vive el pueblo de Israel. Después de que sale de Egipto hasta que llega a la tierra prometida, han pasado 40 años. Es decir, la generación que salió de Egipto no fue la generación que llegó a la tierra prometida, porque el desierto refleja precisamente la tierra espantosa y el pueblo pasa de esa tierra espantosa a la tierra que emana leche y miel, que viene siendo la tierra prometida. Sin embargo, en esa experiencia de desierto, el pueblo logra experimentar su configuración como pueblo de Dios. Es en la experiencia de desierto cuando el pueblo recibe las tablas de la ley. Es decir, se configuraron como pueblo. Es en la experiencia del desierto cuando el pueblo experimentó la alianza que Dios hace con él. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Es en la experiencia del desierto cuando el pueblo descubrió la bendición de Dios que lo protegía. Concretamente, piensen en dos cosas. Cuando Moisés le pegaba con la vara a una piedra y de esa piedra brotaba agua para que el pueblo bebiera en medio del desierto. O piense cuando salen precisamente las codornices en medio del hambre que el pueblo está reclamándole que tiene a Dios y Dios lo alimenta con codornices o después con el maná que botaba el desierto. Entonces el pueblo experimenta la presencia de Dios.
Es en esa experiencia del desierto que el pueblo encuentra la guía de Dios en la figura de Moisés y después en la figura de Josué. Es entonces en esa experiencia de dolor, ya dijimos, es la tierra espantosa del desierto, que el pueblo encuentra la liberación de Dios. Al principio hacen reclamos, ¿por qué nos sacó de Egipto? Pero si en Egipto estábamos también, pero si en Egipto, aunque éramos esclavos, nosotros comíamos, pero y pelean, y además en esa experiencia de los primeros días del desierto, hasta generan otros dioses. Recordarán ustedes cuando Moisés sube por las tablas de la ley y el pueblo pone que a Aarón le construye un becerro de oro, que después viene Moisés y se los destruye. ¿Por qué? Porque en medio de esa asedia, en medio de esa desolación, en medio de esa sequía, también le damos cabida a muchas otras cosas que pueden no ser tan significativas. Y ese es el gran problema de mantenernos en una constante desolación o asedia. Terminamos o acercándonos al Señor o buscando cualquier cosa. Cristo mismo, ya pasando al Nuevo Testamento, vive la experiencia del desierto. No en vano empieza la vida pública de Jesús, recordarán ustedes, después de que es bautizado por Juan en el Jordán, Jesús es llevado al desierto y allí es sometido a prueba. Eso lo encontramos nosotros en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, versículos del 1 al 11. Pero en esa experiencia de desierto, Jesús es tentado, pero Jesús muestra que no cede a la tentación. Recuerden ustedes que allí el demonio le hace tres tentaciones. La primera, que convierta las piedras en panes, es decir, hágase lo facilito a la gente, no ponga que la gente trabaje, a la gente le gusta todo fácil, entonces no la ponga a trabajar, no la ponga a pensar. Segundo, haga magia, tírese desde el alero del templo, que los ángeles lo cojan y lo reciban, y así la gente lo va a adorar, pero Jesús sabía que la magia pasa muy rápido. Y en tercer lugar, la tentación del poder. Ponte de rodillas y todos estos reinos me pertenecen, te los voy a dar a ti. La sensación o la falsa idea de que con el poder se arregla el mundo. Además, Cristo experimenta en varias ocasiones la experiencia del desierto cuando va a orar en soledad. De manera que vemos nosotros en esta realidad que la desolación, si bien es cierto que nos trae momentos de angustia, de complejidad, de sinsabor, también nos tiene que traer momentos de mucho gozo, de mucha tranquilidad y de mucho reconocimiento, como lo vivió Job al final de su historia, como se lo mencionaba ahora en el capítulo 42. Y cómo lo vemos también nosotros en el último de los libros de la Escritura, en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 12, cuando aparece esa figura de una mujer que un dragón quiere devorar, y entonces dice en el capítulo 12, versículo 6 del Apocalipsis, la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios para ser allí alimentada 1260 días. En esa figura de la mujer con alas hemos querido ver la figura de la Virgen María, pero también la figura de la iglesia. Y es precisamente en el desierto que el Señor la rescata y la salva. No caigamos entonces nosotros en encontrar solamente en la desolación lo que nos genera amargura, tristeza, ni en caer en la asedía espiritual, no. Sin duda experimentamos momentos de desconsuelo, de cansancio, de fatiga y de tristeza, pero tenemos que buscar sobre todo esos momentos que nos ayudan a encontrar el camino que nos acerca al Señor. Termino con esta oración que nos ayude a todos a vivir esos momentos de desolación que podemos experimentar a veces tan confusos. Oh amado Dios, que perdonas y nos amas tanto, fortalece nuestra vigilancia interior para resistir en estos momentos de desánimo por hacer las cosas, estas amarguras de la mente que nos distraen, estas actitudes indolentes frente a nuestro prójimo, estos cansancios de Dios que tenemos en oración. Oh amado Padre, ayúdanos a luchar contra la pereza, aleja de nosotros esas inclinaciones al pesimismo, a evitar las comodidades del cuerpo y huidas de los problemas. Elimina esa complacencia en la ociosidad que tenemos.
Incentiva el fervor en nuestras oraciones hacia ti. Ayúdanos a aceptar los bienes sobrenaturales para la grandeza de nuestra naturaleza humana y divina. Oh amado Dios, dadnos la grandeza de ánimo que necesitamos. Dadnos la sabiduría, la esperanza, la disciplina y la alegría para que confiemos en la grandeza de la existencia humana, pero principalmente confiemos en tu divina misericordia. Amén. Y la bendición de Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompañe.